Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo o serie de la verdad de la Biblia. Hoy traemos con nosotros un nuevo estudio bíblico que nos llevará unos cuantos episodios, quizá entre 5 y 6, dependiendo un poco de cómo vaya esto evolucionando. Recordemos que hace tiempo una persona también nos pidió si podíamos hacer un estudio al respecto, así que también lo estamos haciendo por esto y también porque lo vamos a dar en la iglesia al mismo tiempo que sale en nuestro canal, ¿no? Así que en este estudio bíblico pues vamos a hablar de un tema muy importante y debatido por muchos años en el mundo cristiano y en el mundo teológico. Esto es sobre el tópico de si la salvación se pierde o no. Como se puede notar por el título de este estudio, existen dos posturas en el mundo cristiano, una que defiende que la salvación no se pierde y la otra que defiende lo contrario. Pero una cosa muy importante, ya antes de empezar el estudio, que tenemos que hacer es definir claramente que en ningún momento se va a hablar de las frágiles posturas que defienden que la salvación se pierde y se recupera varias veces al día, como si alguien pierde las llaves de su coche y luego las vuelve a encontrar. Hoy estoy salvo, peco, luego me arrepiento, vuelvo a estar salvo, mañana vuelvo a pecar, dejo de estar salvo, etc. Esto es una idea que es errónea, ¿vale? Es una caricatura de la postura que vamos a hablar hoy. Pero también lo mismo ocurre con la idea de que una persona puede pecar todo lo que quiera, vivir en una vida en práctica de pecado, incluso renunciar a Cristo y decir que esta persona es salva porque una vez hizo una oración de entrega en el altar, por ejemplo, ¿no? Estas dos posturas son caricaturas de las posturas que vamos a ver en este estudio y por esta razón las vamos a obviar. Así que si piensas que la salvación se pierde cada vez que pecas y se vuelve a recuperar cada vez que te arrepientes, o si piensas que puedes vivir una práctica de pecado, renunciar a Dios, renunciar a la fe y ser salvo, estas dos posturas son unas posturas que no las vamos a hablar en este estudio porque nos parecen completamente contradictorias y las dos son totalmente caricaturas de las posturas que realmente existen en el mundo cristiano o en el mundo teológico. Así que, grosso modo, la postura que defiende que la salvación no se puede perder se basa en ciertos versículos que veremos aquí en este estudio detenidamente, en los que se interpreta que la posición bíblica defiende que una vez que una persona es salva, ésta perseverará hasta el fin, esto es, hasta ser salva. Esto en algunos campos teológicos se entiende como la perseverancia de los santos, aunque veremos detalles sobre diferentes posturas que pueden diferir entre ellas. Esta postura es la que comúnmente es defendida por posiciones teológicas como la corriente calvinista, aunque también hay corrientes arminianas que también la defienden y también hay corrientes provisionistas que también la defienden. Por otro lado, la postura que defiende que la salvación se puede perder, en un sentido general, entiende que una persona que ha sido regenerada puede perder la salvación por el hecho de apostatar de la fe, de renunciar a Cristo. Esto se vería reflejado en una vida de práctica de pecado en la que, aunque esta persona se pudiera denominar cristiana, su fe queda realmente en evidencia a causa de una vida que no refleja una vida regenerada. Este tipo de postura es realmente defendida por muchas denominaciones, como por ejemplo una mayoría de la metodista y de la luterana, por ejemplo, entre otras muchas más, ¿no? Por ejemplo, como los pentecostales y anglicanos, etc. De hecho, mucha gente aboga que esta postura es la que la Iglesia ha defendido por lo general durante los primeros 1500 años de la historia de la Iglesia. Esto es algo que, por ejemplo, hizo eco también Arminio en sus escritos. Existen algunos defensores de la perseverancia de los santos, como Agustín, por ejemplo, pero también es cierto que sus escritos son un poco ambiguos y si los habéis leído o habéis escuchado o estudiado sobre él, creo que entenderéis lo que estoy diciendo. Cabe remarcar que algunos escritos de los padres de la Iglesia también pudieran indicar una defensa a esta doctrina, pero esto hay que tomarlo de una manera cautelar, porque como veremos en este estudio existe una idea equivocada de lo que representa la seguridad de la salvación para los que estamos en Cristo y la posibilidad de la apostasía. Estos dos conceptos no son mutuamente exclusivos. Y recuerdo, estamos haciendo una introducción a este estudio. Hoy solamente va a ser una introducción en la que vamos a hablar un poco, exponer la postura y ciertas bases que tenemos que tener en cuenta para poder comprender lo que se va a dar en este estudio. Como he dicho antes, va a ser un estudio un poco largo, pero yo creo que va a ser bastante informativo. Así que hoy, introducción, veremos algunos versículos rápidamente. La semana que viene entraremos en la exegética más profunda, ¿vale? Así que lo que a mucha gente le va a interesar es nuestra
postura, qué es lo que nosotros pensamos con respecto a este tipo de pregunta. Bueno, pues nuestra postura es que la salvación sí se puede perder. Sin embargo, antes de entrar en por qué defendemos esta postura, es necesario enfatizar que no creemos que la salvación se puede perder de la manera caricaturizada anteriormente. ¿Vale? Nosotros no pensamos que un día pecas y pierdes la salvación y mañana te arrepientes y la vuelves a recuperar. En absoluto. Una vez dejado esto claro, lo que vamos a hacer es exponer nuestra postura bajo el escrutinio bíblico. ¿Vale? Es lo que vamos a hacer en este estudio intensivamente. Después de esto, veremos los versículos que son utilizados por la corriente salvos siempre salvos, pero recordemos la corriente que tiene una buena base, no la corriente caricaturizada, que hemos dicho anteriormente también, y los compararemos con la tesis que estamos exponiendo en este estudio. Y más adelante también abordaremos algunos de los ejemplos de las opiniones sobre este sujeto en particular de los padres de la Iglesia también como ejemplo, ¿vale? No como autoridad, sino como ejemplo. Y para finalizar, vamos a responder a ciertas preguntas que se hacen con frecuencia para dejar todo claro. Una vez hemos establecido estas pequeñas bases, es ahora cuando tenemos que comprender de lo que se trata la apostasía y cómo la Biblia nos enseña acerca de esto. El término de apostasía debe ser comprendido como algo que ocurre a personas que tuvieron una fe en Cristo, una fe genuina y que la abandonaron. Y aquí vamos a ver ahora la definición de apostasía, la primera por el diccionario Vox en español, que dice lo siguiente: renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas y abandono de su religión o del partido político al que pertenecía. Así que lo que estamos viendo aquí inicialmente es que este término implica pertenecer a algo y abandonar, ¿vale? No se abandona algo a lo que nunca se ha pertenecido. Esto es importante. Y el segundo ejemplo que vamos a ver aquí es el que da el diccionario de Oxford sobre la Iglesia, traducción mía. La apostasía en la disciplina de la Iglesia primitiva se usaba el término del abandono del cristianismo, que era, junto con el asesinato y la fornicación, uno de los 3 pecados al principio considerados imperdonables, si los cometía una persona bautizada, y luego perdonables solo después de la penitencia pública. Así que por ahora, básicamente lo que estamos viendo es que la apostasía, que es lo que nosotros creemos que alguien puede abandonar o perder la salvación de esta manera, implica el abandono, la rebeldía en contra del Señor. Por esta razón, la persona perdería, en este caso, la salvación. La palabra apostasía la encontramos en el Nuevo Testamento en 2 ocasiones, ahí como la veis en griego. Una de ellas en Hechos 21:21, como podéis ver en pantalla, cuando dice: pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar, ahí ves la palabra, de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Aquí vemos la primera ocasión en la que esta palabra aparece en la palabra del Señor, y en la segunda es en segunda de Tesalonicenses 2:3, cuando dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que vemos estas 2 palabras aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo esta palabra en griego la definen ciertos diccionarios bíblicos, ¿vale? Esto es importante porque lo que hemos visto antes es la palabra apostasía definida por corrientes modernas. Vamos a ver lo que dice el léxico BDAG con relación a esta palabra. La traducción es mía, dice: desafío al sistema establecido o autoridad, rebelión, abandono, ruptura de la fe. Ahí ves unos cuantos ejemplos. Abandonar a Moisés, como el ejemplo que hemos visto antes en Hechos 21:21, y de la rebelión provocada por el inicuo en los últimos días, que también hemos visto en segunda de Tesalonicenses 2:3. Así que vemos cómo existe este concepto de abandono, de rebelión, que va ligado a esta palabra en la definición apostasía que vemos en la Biblia. El siguiente ejemplo lo vamos a ver con el léxico griego de Oxford, también la traducción es mía, dice: forma tardía de apostasis, deserción, revuelta, especialmente en sentido religioso, rebelión contra Dios, apostasía. Seguimos viendo este tipo de concepto, pero más interesante es la forma verbal afistemi, traducida como abandonar, desertar, levantar en rebeldía. Esta la vemos en 1 Timoteo 4:1, que habla de las personas que abandonan la fe, como podéis ver en pantalla, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, que es la palabra afistemi, de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que es la palabra afistemi, pero aquí está como apostesontai, ¿vale? La segunda ocasión la vemos en Hebreos 3:12, cuando dice:
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es el mismo verbo aquí, afistemi, aquí en este caso está como apostenai. Aunque más adelante indagaremos en esto con más detenimiento, a modo de introducción cabe la pena remarcar que sería un poco extraño hablar de la apostasía de personas que nunca fueron de verdad hijos de Dios. Sería como decir que algunos abandonan una confesión de la que nunca formaron parte o de la que nunca estuvieron de acuerdo, o que se advierte a alguien de no tener un corazón malo para apartarse de su mujer si nunca tuvo una mujer. Con esto queremos dar a entender la postura que tenemos en este ministerio con relación a si se puede perder la salvación. En este caso sería mejor refrasearlo y decir que la salvación se puede abandonar o que alguien puede apostatar de la fe o estar en rebeldía en contra de Dios. Y ahora es como tenemos que ver el sujeto de los falsos conversos. Con todo esto no es necesario obviar algo que es evidente en las páginas de la Biblia. Esto es que también debemos entender que hay versículos que sí que hablan de falsos conversos. En este caso estamos de acuerdo que algunas personas abandonan la fe por la simple razón de que nunca fueron realmente verdaderos conversos. Sin embargo, esto lo único que hace es traer una categoría más de tipos de personas de las que la Biblia habla. En este caso diríamos que sí que existen personas que nunca han realmente formado parte de la fe, pero de la misma forma también hay personas que sí que los tuvieron de verdad, pero que decidieron apostatar. Así que creemos que existen dos tipos de personas. Personas que fueron creyentes de verdad y que apostataron, y personas que parecían creyentes pero que nunca lo fueron. ¿Vale? Así que la Biblia nos habla de estos dos tipos de personas. Y es por esto que hay que evaluar los versículos en contexto para ver si habla de los falsos conversos o de personas que una vez apostataron de la fe. No de menos importancia también es entender que Dios no rompe sus promesas al dejar que alguien abandone la fe y por lo tanto su salvación, que es lo que algunas personas hablan a este respecto para decir que la salvación no se puede perder. Esto es porque no existe ninguna promesa en la Biblia que diga que el Señor va a salvar a personas que abandonan la fe. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar este estudio, ¿vale? Si alguien nos viene con este tipo de argumentos, podemos decirle que no existe ningún versículo bíblico que diga que el Señor esté obligado a salvar a personas que apostatan la fe. Puesto que en ningún lugar dice esto, aseverar que Dios rompería su promesa si una persona pierde la salvación debido a la apostasía sería algo totalmente erróneo y sacado fuera de contexto. Es por esto que vamos a hablar ahora de una cosa muy importante y es la fe como la condición de la salvación. La manera que tenemos de interpretar la palabra de Dios con relación a la salvación es que de la misma manera por la cual una persona es bautizada en el Espíritu Santo, en el cuerpo de Cristo, como por ejemplo vemos en 1 Corintios 12:13, cuando dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O por ejemplo también en Efesios 1:13, cuando dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, de la misma manera por la cual una persona es bautizada por medio del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, esto es por fe, la persona también puede perder este estado por medio también del abandono de la fe o de este acto de apostasía. También es cierto que entre el grupo de los arminianos y provisionistas existen algunas personas que sostienen esta doctrina de la seguridad de salvación, de tal manera que esta no se puede perder. Estas dos vertientes, aunque inicialmente sostienen que la salvación o regeneración del creyente está condicionada en la fe, siempre por medio de la gracia de Dios, evidentemente, no llevan a cabo este orden una vez la persona es regenerada. Para alguno de ellos, algunas decisiones tienen consecuencias eternas. La decisión de poner la fe o la confianza en Cristo, para ellos, por lo tanto, sería una de ellas. Nuestra manera de interpretar esto es diferente, puesto que nosotros no abogamos a que la condición de la salvación está limitada sola y exclusivamente a antes de la regeneración. De la misma manera que poner nuestra fe en Cristo es una condición establecida por Dios para la salvación, también es mantenerse en la condición establecida por Dios. Esto es importante que lo tengamos en cuenta y las personas que piensan que la salvación no se puede perder también tienen que entender que esta es nuestra postura. Es por esto por lo que veremos ciertos versículos bíblicos donde podremos ver esto con más detenimiento. Así que como dice Robert Picirilli, si la fe es la condición para la salvación, la carencia de esta es la condición para la apostasía.
Y es por esto que tenemos que entender un término que ya llevamos enfatizando en este ministerio mucho tiempo, y es que la fe no es una obra. A priori, esto parece que es una obviedad que queda reflejada en las páginas de la Biblia. De hecho, era uno de los puntos principales de Pablo en la carta de Romanos. Si os recordáis, Romanos 4, 1 al 5 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora bien, existe una clara malinterpretación por parte de algunos del campo de salvo siempre salvo, sea de la vertiente soteriológica que sea, en la que discuten que cuántos pecados una persona tiene que hacer para perder su salvación o cuántas obras tiene que hacer para mantenerla. Aquí surge el primer problema que vemos y que se traduce como una laguna teológica, puesto que ahora creen que por medio de obras o carencia de estas, la salvación se puede perder. Por lo tanto, si por medio de obras nadie puede ser salvo, de la misma manera, por medio de las obras o carencia de ellas, nadie puede perder la salvación. Sin embargo, de la misma manera que por medio de la fe entramos en el cuerpo de Cristo, el abandonar o apostatar de nuestra fe, que sigue sin ser una obra, es por lo tanto la manera por la cual alguien puede abandonar el cuerpo de Cristo. Esto es vital que lo entendamos. Nadie piensa que por hacer obras entras en el cuerpo de Cristo, y lo mismo para salir del cuerpo de Cristo. No por las obras que tú hagas o la carencia de obras vas a salir del cuerpo de Cristo, sino por la fe o carencia de esta, como hemos dicho anteriormente. Nadie en consecuencia es cortado del cuerpo de Cristo por obra o carencia de ellas, sino por abandonar la fe, que recordemos no es una obra. Y ahora una nota muy importante. Es por esto por lo que hay que comprender que las obras en sí no nos mantienen en el cuerpo de Cristo. No obstante, no hay que entender esto como un abandono de las obras o que las obras no tengan importancia. Las obras que una persona hace son los frutos dignos de arrepentimiento que demanda Juan el Bautista en Mateo 3:8 y Lucas 3:7 al 9, o lo que predicaba Pablo en Hechos 26:20 cuando dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por lo tanto, una carencia de obras demuestran una carencia de fe verdadera. Las obras de una persona que en sí nos salvan demuestran que somos hijos de Dios y que tenemos una fe verdadera. El hacer obras de una manera religiosa no nos hace más hijos de Dios. Sin embargo, las obras derivadas de los hijos de Dios son los frutos que demuestran que amamos a Dios. Es por esto que Jesús dijo en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también el apóstol Juan en 1 de Juan 2:3 al 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Las obras que hacemos como cristianos no deben de ser relacionadas como condición a permanecer en el cuerpo de Cristo, sino deben de ser relacionadas a la fe que tenemos. Como dice Robert P. Cirilli en su libro La aseguranza de la salvación, traducción mía, no se puede dudar de que la fidelidad, la conducta correcta, la oración y la obediencia a Dios son requisitos de los cristianos o que son importantes para el bienestar espiritual del cristiano y, por lo tanto, eventualmente para su perseverancia. Aún así, estos deben entenderse aparentemente como íntegramente relacionados con la fe, que es la única condición de salvación. En otras palabras, estas obras, si esa es la palabra correcta, son evidencias de fe, para el cristiano tal vez incluso medios para fortalecer o sostener la fe, pero es la fe y no las evidencias de ella lo que salva. Es por esto que vale la pena recordar que de la misma manera los pecados que pueda hacer un creyente no son en sí la causa que hagan que esta persona pierda su salvación. De ahí el claro hincapié hecho al principio del estudio, que la posición que defiende que la salvación se pierde cada vez que una persona peca y se vuelve a recuperar cada vez que una persona se arrepiente, es simplemente una caricatura de lo que realmente estamos defendiendo y enfatizando en este estudio. Aunque la vida de un cristiano está para demostrar y representar a Cristo, esto no implica que un cristiano no vaya a pecar. Cuando un cristiano peca, no lo hace porque viva en pecado, sino porque cae en pecado. Eso hay que tenerlo también en cuenta.
Y mucha gente también piensa que las personas que piensan que un cristiano puede apostatar no creen en la seguridad de la salvación del cristiano. Y eso es el tema que vamos a tocar ahora. La seguridad de la salvación del cristiano es algo en lo que tenemos que regocijarnos. La posibilidad de la apostasía no implica que la seguridad del cristiano esté en peligro de ninguna manera. Los versículos que utilizan, por ejemplo, la corriente de salvos, siempre salvos, son versículos que todos abrazamos en su totalidad y también nos explicaremos más adelante. De hecho, pensamos que la belleza de estos versículos demuestran el amor de Dios por sus hijos y la confianza que Él quiere que tengamos en sus promesas. Son versículos bellos, imprescindibles y de una seguridad tremenda para las personas que están en Cristo. Es por esta razón que abogar que se pueda apostatar no implica en ninguna manera que debamos de estar aterrados ante la posibilidad de apostatar. Esto implica que la seguridad de la salvación depende de la palabra de Dios y de sus promesas, lo cual implica que las personas que están justificadas por Cristo tienen la aseguranza de esta salvación y nada ni nadie se las puede quitar. Sin embargo, esto no quita la posibilidad que hay de apostatar y de cómo la misma palabra de Dios que nos da la seguridad de salvación también nos habla de las consecuencias de la apostasía. Esto es, la misma palabra que nos da una certitud de nuestra salvación no ofrece ni fomenta la seguridad de la salvación a aquellos cuyas vidas se caracterizan por prácticas pecaminosas. Recordemos que tanto Adán y Eva tenían una naturaleza que no estaba influenciada por el pecado y cayeron por medio de una tentación del enemigo y la concupiscencia personal. Obviar las advertencias que Dios nos ha dejado en su palabra sería incumplir con un deber que tenemos como hijos de Dios. Y es aquí ahora cuando vamos a pasar al siguiente punto, que es la defensa bíblica de la postura ofrecida. Una vez establecidas las bases sobre lo que abogamos y cómo se debe de entender la doctrina de la apostasía, vamos a pasar ahora a los casos bíblicos donde vemos este tipo de posibilidad. La manera en la que vamos a hacerlo será por secciones y hoy, como hemos dicho, será simplemente una introducción. En este sentido, iremos la semana que viene ya primero por los versículos o citas relacionadas con la posibilidad de la apostasía por autores bíblicos en particular. Y la semana que viene empezaremos con el libro de Hebreos, aunque hoy haremos una pequeña introducción. Hebreos se trata de uno de los libros donde podemos encontrar este aspecto de la apostasía del creyente de una manera más contundente. Sin embargo, eso tampoco implica que este concepto no lo veamos claramente a través de toda la palabra de Dios. Aunque el libro de Hebreos hace un énfasis general en la importancia de Cristo, que el libro realmente no lo hace, es importante prestar atención a un gran énfasis que se hace a la perseverancia en la fe de los cristianos y las advertencias que se hacen acerca de lo que puede ocurrir a personas que dejan al Señor. En consecuencia, vamos a hacer una pequeña introducción al libro de Hebreos. Los versículos que vamos a mostrar son solo a modo de introducción, ¿vale? Como he dicho antes, el análisis exegético vendrá a continuación y lo empezaremos la semana que viene, de ahí hasta el final del estudio. Howard Marshall, acerca de los versículos y advertencias del libro de Hebreos, dice lo siguiente, la traducción es mía: no son paréntesis, sino que forman parte integral de la estructura en la que la teología dogmática y las exhortaciones prácticas están intricadamente unidas. Recordemos lo que dice en Hebreos 2, 1 al 4, cuando dice: por tanto, es necesario que con la más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Como dice Homer A. Kent en su comentario sobre la Epístola de los Romanos, la traducción es mía, el significado de la palabra y su sujeto personal, nosotros, no indica que algo pueda alejarse de nosotros, sino que nosotros podríamos alejarnos de algo, que es lo que hemos estado mencionando al principio, de este abandono, de esta apostasía de la fe. Nosotros dejando al Señor. La posibilidad que existe de que una persona abandone su fe.
El siguiente bosquejo de Hebreos lo he sacado del libro de Robert Picirilli y vemos cómo la primera sección, después de la introducción, es generalmente comprendida como los capítulos 1 y 2, donde se menciona la superioridad de Cristo. Como centro de esto encontramos la primera advertencia que hemos visto ya en Hebreos 2, 1 al 4, como podéis ver aquí en pantalla. Así que esta es la primera sección, vemos esta introducción, superioridad de Cristo y la primera advertencia. Luego, generalmente, la segunda sección se encuentra en los capítulos 3 y 4, cuando se habla de Moisés, Josué, los fundadores de la economía del Antiguo Pacto, y de Jesús, el Nuevo Pacto, sumo sacerdote, etc. Como centro de esta segunda sección se encuentra también otra advertencia que vemos del capítulo 3.7 al capítulo 4.2, que Kent extiende hasta el versículo 13, como podéis ver en pantalla. Es una porción muy grande, pero importante ver esta advertencia. Como he dicho, la semana que viene lo veremos con atención, pero aquí tenéis la introducción, ¿vale? La tercera sección se centra en los capítulos 5 y 7, donde se habla de la superioridad del sacerdocio de Cristo de manera universal y soberana. Como centro de esta tercera sección, vuelven a repetirse advertencias en los capítulos 5 y 6, del 5:11 al 6:12, como veis en pantalla. ¿Vale? Si queréis podéis leerlo, pero la semana que viene lo veremos con detenimiento. La sección final está compuesta por los capítulos 8 al 12, aunque algunos intérpretes prefieren dividirlo en dos secciones, del 8:1 al 10:18 y del 10:19 al 12:29. Sea como fuere, existen dos secciones con advertencias. Una de ellas la encontramos en el 10:26 al 31, que se extiende realmente del 10, versículo 10 al 39, con la mención del mantenerse firmes, que haremos énfasis más adelante. La advertencia final se entiende que empieza en el capítulo 12, específicamente en los versículos 18 al 29, con énfasis en el 25 y con atención también en el versículo 15, como veis también aquí en pantalla y que veremos detenidamente la semana que viene. Existe, por lo tanto, una temática clara en el libro de Hebreos que no debemos dejar pasar por alto. El hecho que el Señor haga tanto énfasis en Cristo y de tantas advertencias, 5 de manera extensas, a los lectores de esta carta es cuanto menos remarcable. Así que la semana que viene lo que haremos es ver estas 5 advertencias con detenimiento. Y con esto vamos a terminar el estudio de hoy, la introducción sobre este tema tan importante. Os invito a, si estáis de acuerdo o no, a que os quedéis en el estudio para que podáis ver nuestra opinión, la base bíblica que ponemos al respecto y el análisis exegético, que es de lo más importante. Así que, como podéis ver, lo que hemos hecho hoy es básicamente quitar de en medio las dos ideas o caricaturas de la creencia sobre si la salvación se pierde o no. Esa de que piensa que la salvación se pierde cada vez que se peca y se recupera cada vez que uno se arrepiente, es una postura totalmente errónea de la que no vamos a hablar en este estudio. Como tampoco vamos a hablar de la postura que piensa que una vez que una persona hizo una oración es salva y puede apostatar de Cristo y nunca perderá esta salvación. Esta postura también es falsa. Lo que vamos a ver aquí es la postura que defendemos nosotros de que la salvación se puede abandonar por medio de la apostasía, y también vamos a hablar de la otra vertiente que piensa que la salvación no se puede perder, pero estos no piensan nunca que la persona puede apostatar y no perder la salvación. Para ellos, una persona que apostata nunca fue creyente. Así que en esta introducción hemos explicado las bases de lo que creemos. Vale la pena remarcar que decimos que de la misma manera que una persona entra en el cuerpo de Cristo por medio de la fe, no sale del cuerpo de Cristo por medio de las obras o de la carencia de ellas, sale del cuerpo de Cristo por medio también de la fe, en este caso de la carencia de fe o de la apostasía, del abandono, de la rebelión en contra de Dios. No hay obras que te metan en el cuerpo de Cristo y tampoco hay obras que te saquen del cuerpo de Cristo, ¿vale? Con esto en mente, la semana que viene nos vemos con el análisis exegético de Hebreos, muy interesante. Y como siempre, si tenéis algún tipo de duda o mensaje, podéis dejarnos un comentario. Yo os responderé lo antes posible. Muchas bendiciones y hasta la próxima ocasión.